Buenas noches, somos estudiantes de segundo semestre de la Universidad Minuto de Dios. A continuación vamos a explicar la cápsula científica La corteza cerebral. Mis compañeras son María Camila Rodríguez y Estefanía Esteban, y mi nombre es Viviana Cortés. La corteza cerebral es el tejido que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, es la capa más nueva y externa del cerebro, está compuesta por una fina lámina de neuronas, es la parte más desarrollada del cerebro humano, donde se realizan la mayor parte de los procesamientos de la información y es la encargada de percibir, producir y entender el lenguaje, por lo cual realiza funciones como el pensamiento abstracto y el lenguaje, junto con aspectos perspectivos del movimiento y otros. Existen tres tipos básicos de corteza. Arquicorteza es la parte más antigua de la corteza cerebral, formada por el hipocampo, es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia actuando de manera instintiva. Paleocorteza está dentro de las zonas más primarias y evolucionadas de la corteza cerebral. Allí se albergan las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. Neocorteza es la zona de la corteza cerebral más reciente encargada de los procesos de los razonamientos y pensamientos abstractos. Es, por así decirlo, la parte del cerebro consciente. El cerebro está dividido en 4 partes, las cuales llamamos lóbulos. Lóbulo frontal, localizado por delante de la cisura central, involucrado en el razonamiento, planificación, parte del habla y del movimiento, la resolución de problemas, las emociones y su autorregulación. Lóbulo parietal, localizado por detrás de la cisura central, relacionado con la percepción de los estímulos táctiles, por ejemplo, el tacto, la presión, la temperatura, el dolor. Lóbulo temporal, localizado por debajo de la cisura central, relacionado con la percepción y el reconocimiento de estímulos auditivos y con la memoria. Lóbulo occipital, localizado en la parte posterior del cerebro, por detrás de los lóbulo parietal y temporal. Lóbulo de la ínsula o isla de Rey, situado en el fondo de la cisura de Silvio, no es visible desde la parte externa del cerebro. Este lóbulo está relacionado con el sistema límbico y por lo tanto con las emociones. Capas de la corteza cerebral. Capa molecular. Es la más superficial. Consiste en una red densa de fibras nerviosas orientadas tangencialmente. Estas derivan de dendritas de células piramidales y fusiformes. Los axones de células estrelladas y de Martinotti. También hay fibras aferentes que se originan en el tálamo, de asociación y comisurales. Capa granular externa. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Las dendritas de estas células terminan en la capa molecular y los axones entran en las capas más profundas. Capa piramidal externa. Esta capa está compuesta por células piramidales. Su tamaño aumenta desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Las dendritas pasan hasta la capa molecular y los axones hasta la sustancia blanca como fibras de proyección, asociación y comisurales. Capa granular interna. Esta capa está compuesta por células estrelladas dispuestas en forma muy compacta. Hay una gran concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas en conjunto como la banda externa de Maillard. Capa ganglionar. Esta capa contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Además, hay un gran número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna. Capa multiforme. Aunque la mayoría de las células son fusiformes, muchas son células piramidales modificadas, cuyo cuerpo celular es triangular u ovoideo. Las neuronas. Una neurona es una célula muy especializada que forma parte del sistema nervioso, también conocidas como células nerviosas. Las neuronas son únicas y transmiten señales nerviosas por todo el cuerpo. Esas señales se denominan potenciales de acción o impulsos nerviosos. Las neuronas están especializadas en la transmisión de información por todo el cuerpo.
Esas células nerviosas son responsables de comunicar información en formas químicas y eléctricas. Las neuronas, a diferencia de otras células, no se reproducen después del nacimiento en la mayoría de las áreas del cerebro, pero se generan nuevas conexiones entre ellas a lo largo de la vida. ¿Dónde se encuentran las neuronas? La neurona es la unidad de trabajo básica del cerebro, por lo que las neuronas... Estructura de la neurona. Su estructura está compuesta de las dos siguientes partes: soma o cuerpo celular. El soma, también llamado pericarión, es el cuerpo celular de la neurona, en donde se encuentra el núcleo y desde el cual nacen dos tipos de prolongaciones. Primero, dendritas. Las dendritas son prolongaciones que proceden del soma y parecen ramas o puntas. Reciben información procedente de otras células. Axón. El axón es una estructura alargada que parte del soma. Su función es la de conducir un impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona, músculo o glándula del cuerpo. Los axones suelen estar cubiertos de mielina, una sustancia que permite una circulación más rápida del impulso nervioso. Tipos de neuronas. Neuronas unipolares. Son neuronas que poseen una sola prolongación de doble sentido, que sale del soma y que actúa a la vez como dendrita y como axón. Entrada y salida. Suelen ser neuronas sensoriales, es decir, aferentes. Segunda, neuronas bipolares. Tienen dos extensiones citoplasmáticas, es decir, prolongaciones que salen del soma. Una actúa como dendrita, es decir, como entrada, y otra actúa como axón, es decir, salida. Se suelen localizar en la retina, cóclea, vestíbulo y mucosa olfatoria. Y por último, las neuronas multipolares. Son las que más abundan en nuestro sistema nervioso central. Poseen un gran número de prolongaciones de entrada, es decir, dendritas, y una sola de salida, es decir, axón. Se encuentran en el cerebro o la médula espinal.